Víctor, ¿sabes qué tienen en común un profesor universitario, un peluquero famoso y un jugador de fútbol profesional? Que todos manipulan la cabeza, controlan la cabeza, manipulan la cabeza de alguien. Sí, es verdad, pero en este caso lo que tienen en común estas tres personas es que tienen coches deportivos de lujo. Y no estoy hablando de cualquier coche, sino estoy hablando de Ferraris, de Lamborghinis, de Porsche. Oh, no está nada mal, yo también quiero uno. Tú también. Pero, ¿qué pasa si ahora te digo que todas estas personas que tienen este tipo de vehículos también reciben cupones de alimentación, el famoso SNAP? SNAP, también quiero uno de esos. Sí, pero bueno, esa es la realidad. ¿Sí? Esto ya no es un juego. Personas que claramente no califican para recibir ayuda para alimentarse, sí reciben este tipo de ayudas y de esta manera le quitan la oportunidad a quienes sí lo necesitan, que no es tu caso, por supuesto. Ya. Hablando de cosas en común, ¿sabes qué tenemos en el cerebro? ¿Ideas? Bueno, sí, pero no. Tenemos algo que... Bueno, te voy a dar una pista. Algo que... Una cuchara de azúcar. No. Una cuchara plástica. Según las investigaciones, se han encontrado hasta 7 gramos de nanoplásticos en el cerebro, que equivalen a esta cuchara que ustedes ven acá. Wow. Interesante, ¿no? Impresionante. Bueno, quédense con nosotros que hoy vamos a ver quiénes son las personas que realmente están recibiendo la ayuda SNAP para alimentarse y cuánto plástico tenemos en nuestro cuerpo. No se lo pierdan. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. ¿Usted cree que los cupones de alimentos siempre van a esas familias que más necesitan? Bueno, lamento decirle que aquí en Estados Unidos no es así. La investigación de la Fundación de Responsabilidad Gubernamental muestra datos explosivos. Muestra que el sistema está dejando pasar identidades que no cierran, identidades falsas, identidades con personas que ya fallecieron. Hay datos falsos, hay IPs extranjeras y hasta beneficiarios con autos de lujo. Bueno, todo dentro de un programa pensado para los más vulnerables, como usted sabe, pero que hoy carece de credibilidad. Y en ese sentido quiero que vayamos a este informe, que es de la FGA, como le decía, que lo primero que habla es sobre los abusos en el programa de cupones de alimentos, SNAP. También habla de las lagunas legales que permiten que los controles de verificación no estén a la altura. Si vamos más abajo, donde dice comprobaciones de verificación de datos, ahí en esta parte, dice que la información de los registros de más de 1 de cada 5 beneficiarios, piense bien, más de 1 de cada 5 beneficiarios de cupones de alimentos no coincide. ¿Sí? Por ejemplo, no tienen la misma dirección. Ahora, no estoy hablando de que, bueno, hay un error en el número o en la letra. Aquí habla que cientos de miles están registrados para recibir ayuda en estados donde nunca residieron. Es decir, en estados donde nunca estuvieron, estados extranjeros para ellos. Y no se trata solo de errores en la residencia tampoco, sino también en los números de seguro social. Aquí habla justamente más abajo que no coinciden los números de seguro social. Es más, se encontraron cientos de seguros sociales emitidos antes de la fecha de nacimiento de los mismos beneficiarios. Muy extraño, ¿verdad? Ahora, vamos al dato más chocante que dijimos al comienzo del programa. Pues el informe afirma que en un solo estado, en el año 2023, personas inscritas en cupones de alimentos tenían más de 14,000 vehículos considerados de lujo. Ahora, aquí en esta parte, que es del informe, no estamos hablando, como escuchó también al comienzo del episodio, no estoy hablando de cualquier vehículo, justamente, ni tampoco de autos viejos de colección. Estamos hablando de modelos recientes, de los últimos años. Veamos el gráfico que está más abajo, el gráfico de esta investigación. Esto está en inglés, ahora la producción ya lo puso en español. Por ejemplo, tenemos Lexus, más de 3,600 Lexus, otra marca Mercedes-Benz, más de 2,560 Mercedes-Benz, más de 240 Alfa Romeo. Estamos hablando de personas que tienen este tipo de vehículos
recuerde, un solo estado en el año 2023 muestra este tipo de vehículos que tienen personas que también usan los cupones de alimentos. ¿Ya imaginó? 244 Alfa Romeo, 141 Porsche, Maserati 59, Jaguar 59, Lamborghini, 11 Lamborghinis. También hay, Audi, Infiniti, Cadillac, Tesla, más de 2000 Tesla. Personas que no parecen que califiquen para necesitar comprarse alimentos, si tienen para comprarse este tipo de vehículos. Además, el informe da 3 ejemplos puntuales que estamos viendo aquí en pantalla. Mire, por ejemplo, un profesor universitario tiene un Rolls Royce del año 2020 que está evaluado por $346,000. Otro vehículo de un peluquero conocido, famoso, tiene un Lamborghini del año 2018 que está evaluado por $220,000. Un jugador profesional de fútbol tiene un vehículo del 2022, un BMW, evaluado en $158,000. Es decir, que no parecen que estén necesitando dinero tampoco para comer, porque si tienen para este tipo de vehículos no creo que les haga falta dinero para comer, ¿verdad? ¿Qué me dice usted? Si alguien puede tener ese nivel de patrimonio, por supuesto, ¿cómo es que va a cobrar esta asistencia alimentaria? Entonces, también podemos ver que el problema no es solo la persona, que está mal, por supuesto, sino también tenemos que ver el problema en general, que es el filtro. Entonces, veamos cómo se cuela este fraude en estos programas de ayuda. Y aquí tenemos que hablar del agujero del sistema de elegibilidad, o el BBCE. Pues el BBCE es una opción que adoptaron 43 estados y Washington, D.C. también, según este informe, que permite ampliar la elegibilidad al considerar ciertos beneficios no monetarios como una puerta de entrada. Y de esta forma se limpian los límites federales y activos, y en algunos casos también de los ingresos. O sea que en vez de mirar cuánto dinero tiene una persona en el banco o qué bienes está acumulando, este sistema es más abierto y ya demasiado permisivo, lo que abre la puerta a situaciones absurdas como la que estamos hablando, como que alguien que tiene dinero para comprarse un Lamborghini reciba cupones para comer. Y si usted piensa que esto es injusto, le digo que se queda corto, porque es más que injusto, también es caro. Porque cuanto más grande es el error que comete un estado, como este estado que tiene 14,000 vehículos de alta gama de personas que reciben cupones de alimentos, ese estado va a tener que pagar una importante parte del gasto por este tipo de error. O sea que cuando un programa como SNAP se descontrola, termina o subiendo los impuestos, que termina también pagando todos los contribuyentes, o se recortan los beneficios, que termina también afectando a las personas que sí necesitan los beneficios, o se endurecen tanto los requisitos que las personas que sí lo necesitan, pueden quedar afuera. Por eso la integridad del programa no debería ser algo extraordinario, debería ser una necesidad, verlo como algo que ya se están haciendo investigaciones y ya se está tomando cartas en el asunto. Y otra señal evidente de fraude que habla esta investigación es en las direcciones de computadoras y en los correos electrónicos. Aquí vemos que justamente habla de las IPs y de los correos electrónicos. Dice que, en este estudio muchas personas lograron obtener estos cupones de alimentos utilizando direcciones de IP vinculadas a países extranjeros. Es decir, que lo cargan desde una computadora fuera de Estados Unidos. Dice desde China hasta México y Canadá. Y también otro dato interesante que está acá, que está destacado, está en azul, que dice que más de 5,000 direcciones de correos electrónicos que se utilizaron para solicitar este tipo de cupones provenían de dominios de países extranjeros. Y otro dato también más abajo que dice que 20,000 correos electrónicos eran falsos, correos electrónicos que conocemos como spam. O sea que todo esto se utilizaba
para adquirir cupones de alimentos desde afuera del país. Además, también la secretaria de Agricultura, la señora Brooke Rollins, dio más datos explosivos a lo que ya estamos escuchando. Esto es lo que dijo ella a Newsmax. Dijo, 186,000 hombres, mujeres y niños fallecidos, personas fallecidas en este país, están recibiendo un cheque solo en 29 estados republicanos. Y luego dice, ¿se imaginan lo que vamos a encontrar cuando tengamos en nuestras manos los datos de los estados demócratas? Que generalmente son estados más permisivos. Ahora, no nos olvidemos que esto es importante porque funciona con su dinero, con el dinero de todos los contribuyentes en el país. Un programa estatal de ayuda que mucha gente sí lo necesita. Bueno, luego de estas investigaciones, los administradores estatales del programa SNAP exigen a quienes reciben este tipo de beneficios que vuelvan a certificar su información cada 6 meses, y también se espera que las familias mantengan sus datos actualizados, es decir, sus ingresos y la información personal como la dirección, los datos de sus nombres, los datos también de cuánto reciben. Y cabe decir que en este segundo mandato de la administración de Donald Trump, 4.3 millones de estadounidenses fueron excluidos de este programa de SNAP, o sea, del programa de asistencia nutricional suplementaria, justamente por todo este fraude que se está descubriendo. Ahora, ¿qué le parece más indignante a usted? ¿Que haya fraude o que quizás por culpa de este fraude terminen pagando justos por pecadores? Escríbame ahí abajo, que como usted sabe lo sigo en los comentarios. Y ya que está ahí abajo, recuerde dejarnos su poderoso me gusta, que eso ayuda a que más personas conozcan nuestro trabajo y nuestra información. Ahora, no se vaya, quédese que ya vamos a Pulso Global. Bienvenidos a Pulso Global. Muchas gracias por conectarse una vez más. Olina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien. ¿Y qué tienes aquí? Una tarjeta plástica. ¿Qué andas comiendo, Olina? Esto es el equivalente a lo que una persona adulta come por semana, es lo que dicen los estudios. Una tarjeta, el equivalente a una tarjeta de plástico. Correcto. ¿Pero bueno, cómo? Bueno, no ando comiendo tarjetas. Correcto, pero algo tan inofensivo como una bolsita de té tiene plástico. Los mariscos, la carne, el agua, eso todo tiene plástico. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de la cuchara? Que teníamos en promedio 7 gramos en nuestro cerebro. Bueno, si estás comiendo algo que equivale a esta tarjeta todos los días, la acumulación, y eso va a todos los órganos y se va acumulando y se va impermeando en todos los órganos. Es algo que es impresionante. Ahora me estás hablando de las botellas, las aguas embotelladas. Todo el mundo usa botellas de plástico, es lo más común. Bueno, quieres ser saludable, pero claro, en realidad estás consumiendo grandes cantidades de plástico. De hecho, uno compra botellas de plástico, bueno, no botellas de plástico, consume agua que viene la mayoría en botellas de plástico porque es algo, bueno, quiere tomar agua, algo saludable. Y he escuchado gente que dice, por favor reciclen las botellas de plástico, pueden usarla 2 o 3 veces para poder no contaminar, y es peor porque se va desintegrando el plástico, se va combinando con el agua y te lo vas tomando, lo vas consumiendo. De ahí viene tanto plástico que vas consumiendo. Y también en los otros alimentos. Y hay un estudio del American Medical College donde la doctora Jane Ross, que es encargada de la función de la neurociencia, estuvo experimentando con ratones donde se le vio afectada su función cognitiva. Bueno, un poquito de demencia empezaron a padecer estos ratones porque se les dio agua. ¿Se volvieron locos? Algo así, bueno, se creían gatos, qué sé yo. Pero empezaron a tomar esta agua con los nanoplásticos y vio que no solamente le afectaba su función cognitiva, sino que también en 3 semanas estos microplásticos ya estaban en muchas partes de sus órganos. En 3 semanas después, todos los tejidos, el cerebro y el mismo cerebro, incluso la barrera hematoencefálica, que es muy difícil de atravesar, inclusive. Que hablamos el otro día. Exacto, en el anterior episodio. No solamente ahí, sino en todas las partes del cuerpo. Te comento, por ejemplo, en la leche materna, en la placenta, en los testículos, en el corazón, en el hígado, en los riñones, en la placenta. Entonces, antes de nacer, exactamente, el niño ya está naciendo como con una etiqueta, digámoslo así.
Y se han estudiado estos vínculos de los problemas de salud y enfermedades cardiovasculares, la baja fertilidad masculina, cómo está afectando a la gente, porque bueno, una cosa es la acumulación y la otra es cómo le está afectando a los órganos, qué enfermedades está conllevando este consumo de plásticos y cómo llega a nuestro cuerpo, cómo crees que lo estamos ingiriendo. Bueno, dijiste algo muy importante al comienzo, las botellas. Uno consume muchas bebidas en botellas, por ejemplo. También envasamos nuestra comida. Yo me imagino en lo que utilizo, ¿no? Envases de plástico para guardar la comida. En realidad, la verdad es que yo ya uso vidrio y esa es una buena opción para cambiar el plástico, ¿no? Usar vidrio. La ropa, la ropa también tiene No plástico. te la comes, pero al lavarla, al inhalarla, claro, exactamente. también está en contacto con la piel, entonces yo me imagino que eso también afecta. Usamos bolsas de plástico también, y que terminan muchas en el agua, afectando también la vida marina. Correcto. Los organismos marinos, el medio ambiente, fue donde había un gran enfoque para revisar cómo estaba afectando los nanoplásticos a todas estas especies, pero después se descubrió que estaba afectando a los humanos, que estaban dentro de nuestros órganos, que estaban incluso en nuestra mente. Bueno, no en mente, perdón, en nuestro cerebro. Esta página del FDA, donde dice que siguen investigando del Food and Drug Administration, la parte de abajo, si bajamos el tercer punto, que es el que quiero aclarar, dice que continúan monitoreando en la búsqueda, no importa, en la búsqueda y tomando medidas que avanza la ciencia para garantizar que nuestros alimentos sigan siendo seguros. Podemos marcarlo ahí bien. Ahí. Estaba en inglés, pero ya lo pueden leer en español para que lo tengan un gran entendimiento. Se están investigando y cómo podemos estar exentos del consumo de este plástico. Bueno, en términos generales, el plástico es una variedad de polímero, es como una cadena larga de moléculas que bueno, son maleables. ¿Y ellos son derivados de dónde? ¿De qué crees? Petróleo. Bueno, tú sabes, hay gente que no sabe que todos esos elementos vienen del petróleo. Muy pocas veces vienen de celulosas, que son organismos vegetales, de origen vegetal. Correcto. Ahora, los nanoplásticos son tan pequeños que son como una 70ava parte del cabello humano. Eso es muy importante porque cuando uno dice un nanoplástico, ¿de qué medida estamos hablando? Sí. Un nanoplástico, ¿qué tamaño? Bueno, esto, claro, me muestras esto, eso es enorme, pero dices que esto es en una semana. Estos nanoplásticos son muy pequeños, es una 70ava parte de un cabello humano, algo minúsculo. Es un micrómetro o equivalente o lo mismo que 1000 nanómetros, es algo diminuto. Es muy importante lo que dices porque, claro, uno dice, bueno, esto uno lo ve y es grande, pero cuando dices nanoplásticos es importante entender la medida que tienen y cómo se acumulan. Correcto. La cantidad que se acumula en nuestro cuerpo. Muy importante porque tarda tiempo en acumularse y si estamos consumiendo en una semana tantos plásticos combinados en nuestro alimento o que ponemos con nuestras para cubrir nuestros alimentos para hacerlos más saludables o para los de hecho se están contaminando con el plástico que me decías antes de comenzar de grabar. Con el nylon. Ahora, significa que, por ejemplo, yo le pongo un plástico a mi comida y ese plástico cae y de ahí se desprenden las nanopartículas de plástico, ¿verdad? Y especialmente cuando lo reusas. Volvemos al mismo tema de que la gente dice, no, hay que reusarlo y simplemente lo lavo y lo vuelvo a usar. La degradación del material hace que resuelva. Me imagino cuando uno lo lava va soltando también esas partículas y uno termina en la esponja que uno lava, que muchas veces es de plástico y uno limpia y va soltando esas partículas de plástico que terminan en nuestro cuerpo. Sí, y muchos de esos están relacionados con, bueno, la gente dice, los estudios dicen que están relacionados con otras enfermedades e incluso ciertos niveles de cáncer. No quiero llegar allá, pero para hablar de un caso específico, les quiero hablar sobre el estudio que se hizo en The New England Journal of Medicine. Muy interesante. Sí, aquí está. 304 pacientes fueron incluidos en este estudio, de los cuales 150, la mitad de la muestra, presentaron polietileno en la placa de la arteria carótida. Entonces, ellos tenían que estar
bajo un tratamiento, porque ellos ya sufrían de esto y los médicos después, al tratarle, a quitarle la grasa de esta arteria carótica, se dieron cuenta que habían elementos plásticos y de ahí empezaron a darse cuenta en este caso específico. Bueno, de estos 150, también 31 de los pacientes presentaron un cloruro de polivinilo. O sea, prácticamente, llámalo como sea, es un polietileno. Este poli, hay muchas clases de plásticos bien derivados de la cadena principal de un polímero. Que viene del petróleo, ¿verdad? Sí. 3 años de seguimiento se le hicieron a estos pacientes para poder mirar cómo seguía su enfermedad y ellos estuvieron a un alto riesgo de sufrir un evento combinado entre infarto miocardio y un accidente cerebrovascular o inclusive la muerte. Es decir, estas personas ya tenían comorbilidades, ya tenían un problema Sí. y gracias a ese problema es que se descubrió que en el sistema circulatorio ellos tenían microplásticos o nanoplásticos. Porque la función de esta operación es quitarle la grasa que se acumula porque las arterias se van cerrando, se van bloqueando y se dieron cuenta que de hecho los plásticos estaban ayudando al bloqueo. Este estudio, bueno, ha llegado a sugerir que estos nanoplásticos son un nuevo factor, algo que no se había pensado antes, y es un riesgo para las enfermedades cardiovasculares. El NIH, the National Institute of Health, en colaboración con la doctora Wei Ning y Bei-Jiang Yan, ellos estuvieron analizando y desarrollaron un microscopio en la Universidad de Columbia, donde ponían las moléculas en un líquido y estas generaban una señal de luz para poder identificar estas partículas. Y así se fueron dando cuenta que esas partículas eran visibles porque antes no los podían ver y era muy complicado poder analizar qué tipo de plásticos estaban combinados con el líquido. En ese momento, cuando hicieron el experimento, se dieron cuenta, wow, no solamente son los microplásticos, sino también nanoplásticos. Y desde ahí, ellos contribuyeron a encontrar que estos nanoplásticos se digerían fácilmente. De esta herramienta se descubrió 7 tipos de plásticos, lo que estábamos hablando hace un poco, que hay muchas clases de polímeros. Bueno, depende del producto también, hay muchos tipos de PET, como vemos. Sí. Está uno que se utiliza para las botellas de aguas, otro que se utiliza que es más duro para los alimentos, otros que se usan para las bolsas, otros que se usan para la ropa y hasta las mamaderas de los bebés son de plástico. El polietileno es el más común, el que se encuentra prácticamente en todos lados. Hay otro que es el nylon, que también se encuentra en todas partes y es el que se ha encontrado más y se ha usado mucho para purificar y para filtrar el agua. Suena curioso, pero se usa para eso y uno como tiende a tomar mucha agua porque le dicen que es saludable. Porque es sana. El agua es sana, solo que usar un filtro. Correcto, nuestros cuerpos tienen ¿cuánto por ciento de agua? 60, 70, gente que dice hasta 80% de agua. Entonces es saludable tomar agua y la gente tiende a tomar agua. Pero esos filtros tienen grandes cantidades y también sueltan grandes cantidades de nylon que van a terminar en el cuerpo humano. Entonces, de pronto hay gente que busca alternativas como filtros de piedra, que hay piedra volcaniza que pueden nutrir de minerales el agua. No estoy dando ningún consejo, pero sé que hay gente que usa distintos tipos de filtro, tipos de arena, otros tipos de metales y demás. También se encontraron millones de partículas que no son de estas 7 categorías, de estos polímeros. Y los científicos no saben si son nanoplásticos. Y estuvieron analizando cómo estas muestras ambientales, tales como del agua de grifo, de como el aire interno o el externo, el de tu casa, el de la empresa, qué cantidad de contaminantes estaban en este ambiente para poder analizarlo, porque se dieron cuenta que no solamente estaba entrando por nuestros alimentos o por los líquidos, sino también por el medio ambiente, el aire que respiramos. Hay muchos purificadores de aire que en realidad, otra vez, si tienen elementos plásticos, pueden disolver. Están soltando plásticos también. Correcto. Y si te pones a pensar,
¿Qué está compuesto de plástico? ¿Qué tiene plástico? Todas las computadoras, nuestros celulares, absolutamente todo tiene plástico, cosméticos, cualquier industria que tú lo veas, porque la industria se revolucionó mucho por el uso del plástico. Porque Entonces, es más barato también. Antes se usaba mucho correcto. el vidrio y ahora el plástico, bueno, es más barato y también lo que tiene el vidrio es que corre el peligro de que se caiga y se rompa y se pierda el contenido, pero hay que ver qué es más peligroso, que se rompa o que estemos envenenándonos con plástico. Sí, también hay otro desarrollo de filtros que son capaces de reducir esta combinación, esta contaminación por plásticos en aguas residuales. Entonces, cuando la gente lava la ropa en la lavandería, esta agua es altamente contaminada por precisamente los elementos de nylon y polímeros que suelta la ropa y van a terminar en aguas como cercanas a tu casa, bien sea un río, el océano, el mar. Y esto contamina mucho los peces. En vez de estar Claro. comiendo nutrientes, comen más plásticos. Y a última hora lo que el humano está consumiendo, digamos, si consumen los peces, va a consumir peces con más plástico que nutrientes. Entonces es un problema bastante grave. Y quiero compartir con ustedes este artículo de Harvard Medicine, donde habla de los nanoplásticos que pueden entrar incluso en nuestras células. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando que pensábamos que nos estaban afectando los plásticos al estar en contacto con nuestra piel? Después los científicos empezaron a investigar sobre los órganos. Ya hay acumulación de este plástico, de estos nanoplásticos en nuestros órganos. Después estamos hablando del cerebro. Después descubrimos que en las células, incluso hablamos hace un segundo que estaba en la barrera hematoencefálica, que es muy difícil de atravesar. Y este estudio dice que incluso en las células, los nanoplásticos pueden entrar en las células de dos maneras diferentes e incluso llegar a nuestros núcleos celulares. Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted sabía que llegaban hasta las células? Que yo no sabía antes de hacer esta investigación y fue alarmante para mí. También dice que los estudios en cultivos celulares, fauna marítima y modelos animales indican que los microplásticos pueden causar daño oxidativo, daño al ADN, ya estamos yendo aún más profundo, y alteraciones en la actividad genética, factores de riesgo conocidos para el desarrollo del cáncer. Oh, muy peligroso. Muy peligroso. Y algo muy común, eso es lo más peligroso, es algo que consumimos todos los días, que en todos lados lo encontramos. Y se va acumulando cada vez más y cada vez más en nuestro cuerpo y ahí es donde los científicos están investigando cómo va a afectar, pero una advertencia sería tratar de usar lo menos posible que podamos esos plásticos para no llegar al momento en el que no podamos revertir el problema. O que haya un problema. O que haya un problema. Justamente por un problema de salud, ya sea en el corazón, en el cerebro. Bueno, hay varias, usar otros elementos. Por ejemplo, el vidrio, como decíamos antes. ¿Qué se te ocurre? Hay metales como... por ejemplo, ¿me puedes compartir? Por ejemplo, yo uso le comparto lo que yo uso, es una botella de cobre. El cobre es también un metal que es muy bueno para almacenar agua o cualquier bebida. No sé si la plata también. Bueno, cuesta un poco más, un poco más caro. Pero la plata conserva el agua y en años atrás, lo que hacían era preservar el agua para que no se contaminara en plata. Pero hay elementos metálicos que te ayudan Por ejemplo, a dar te digo minerales, los beneficios del cobre que encontré rápidamente para que tengan en cuenta. Primero, si se almacena agua, así como esto, en botellas, jarras o vasijas para conservar cualquier bebida como agua, sí. Lo que tiene la propiedad antimicrobiana bastante fuerte, lo que hace que tenga un efecto de matar las bacterias y que el agua esté limpia. Aquí en este estudio dice que, bueno, cuanto más tiempo tenga el agua, pero estamos hablando acá, dice de 6 a 8 horas, de 8 a 16 horas, que el agua esté conservada dentro de esta botella de cobre, ayuda mucho a limpiar el agua y también aporta cobre, que es muy bueno para la salud. Sin embargo, sabe un poco extraño. Le debo confesar que lo he probado y sabe un poco extraño, pero es mejor que el plástico. Es que hay un punto ahí.
Esos minerales son los que necesitas. De 8 a 16 horas, no más de 24 horas o 48 horas porque se puede un poco oxidar el Ya. agua. O sea y que ya esa no es agua bueno. que me tomé de ese frasco hace 2 días no estaba buena. Y no, creo que no. De solo 8 a 16 horas. Y aparte de que tiene ese efecto antimicrobiano, Sí. que para eliminar bacterias, hongos y virus, lo que también ayuda, como decía, es el cobre, que el cobre ayuda, es un mineral necesario para el sistema inmunológico, la formación de colágeno, eso es importante para nosotros, también la absorción del hierro y la protección antioxidante. Así que es, bueno, una opción, es lo que yo estoy consumiendo, estoy utilizando para evitar usar plástico, pero la verdad es que uno sale de casa, me olvidé la botellita, tengo sed y me compro una bebida, agua o lo que sea, y siempre viene, la mayoría de las veces viene de plástico o de, bueno, de otro material como otros metales, como estas latas que no son tampoco muy buenas para la salud, pero bueno. El problema es que, como hablábamos hoy, estamos invadidos por plástico que llegan hasta nuestra cabeza. Es muy funcional y está por todas partes. Yo lo uso en muchas ocasiones, pero hay que tener mucho en cuenta la contaminación. Y me gustó mucho lo que dijiste de los antioxidantes, que mucha gente está buscando qué antioxidante debo usar. Y bueno, si estás teniendo una alternativa que aparte de eso te ofrece antioxidantes, ¿por qué no ir por ella? Sí, bueno, yo le dejo ese dato, igual le vamos a dejar toda la información, como usted sabe, abajo en el primer mensaje destacado para que se informe. Y también nos gustaría que nos cuente si sabe más, si tiene otras opciones, si usa otras opciones para conservar su comida, o por ejemplo cuando va a hacer las compras lleva una bolsa de tela también. Es muy bueno también el algodón, se vuelve a hablar de utilizar el algodón, algo que ya hasta se había dejado de usar. Sí. Por ejemplo, en Brasil se usan muchos calzados, porque hay lugares donde llueve mucho, de plástico. Ya. Es puro plástico. Plástico. Y ya no se usa tanto el cuero. Entonces, bueno, hay que volver un poco a lo que era antes. Balancear qué es lo que se va a usar. Si antes las botellas de leche, llegaba el lechero y Vidrio. dejaba la leche en una botella. Yo todas las he vidrio. visto, todavía las he visto. Las he visto y me gusta ver eso. Sí, bueno, es mucho más saludable, es una buena opción, creo yo. Así que déjenos ahí abajo su comentario, cuéntenos qué opina de los microplásticos. También creo que no es una cuestión de tratar de evitarlo, de preservarnos, pero también, bueno, está por todos lados. No sé hasta qué punto realmente uno lo puede evitar. Exacto. Algo muy importante que les sugiero a todos es que cuando ustedes ponen un comentario, también hay muchos de ustedes que están leyendo los otros comentarios. Entonces, cuando ustedes comentan, no es solamente para nosotros, sino para toda la gente que nos está viendo y están compartiendo y les puede ayudar a otros. ¿Qué tipo de contenedor usa para sus alimentos? Son consejos para todos. Sí, Y sí he visto bueno que gente lee y comparte y tienen conversaciones en los comentarios, así que deje sus comentarios, es bastante... Sí, no solamente nosotros lo leemos, sino también mucha gente que ve nuestros episodios está ahí bien activa en los comentarios. Muchas gracias por eso, gracias por sus mensajes y también agradezco por los mensajes, esos positivos que nos escriben, los buenos deseos, las bendiciones. Muchas gracias a los que están siempre ahí con nosotros. Elina, ¿qué artículo tenemos para compartir hoy? Tengo Dime por favor que es del Epoch Times, porque me gusta mucho. Claro, obvio, es de Epoch Times. Veamos el artículo que tenemos para compartir antes de que nos vayamos. Este es el artículo que tenemos para compartir. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya pide la prisión preventiva para Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en D.C. que atentó contra la vida del presidente y de muchas personas que estaban ahí. Estaba la prensa, altos directivos del gobierno de Estados Unidos en el hotel Washington Hilton la noche del sábado pasado, como hablamos en el episodio anterior. Ahora, quiero que vea esta foto. No solamente va a tener el artículo que cuenta un poco qué es lo que va a pasar con esta persona, qué es lo que está pidiendo la justicia, sino también aquí se ve una foto que es muy interesante cómo esta persona, esta foto que se tomó,
la persona esta, Cole Allen, fue dentro del hotel, porque como dijimos en el episodio anterior, él alquiló un cuarto dentro de este hotel, Washington Hilton. Un día antes de que Sí, se sucediera. desde el día 24 al 26, 3 noches. O sea, como dices, un día antes ya para prepararse a lo que podía pasar, a lo que él quería que pase. Me imagino que ya observando cómo iba a ser la seguridad, dónde iban a estar distribuida toda la seguridad del lugar y también dónde iban a estar los puestos de control de metales y demás. Me imagino que ese era su plan, por eso 3 días. Pero estaba solo también. Y estaba toda la seguridad, como dijimos en el episodio anterior, habían militares, estaba también policías, estaba todo el servicio de inteligencia cuidando al presidente, obviamente. Entonces no sé cómo él pretendía hacer esto, porque hasta ahora, por lo menos lo que se sabe en estas investigaciones preliminares, es que actuó solo. Entonces no sé cómo él, por más que tenía muchas armas, no sé cómo él solo pretendía atravesar todo eso y poder llevar a cabo semejante atrocidad. Algo muy distinto con los anteriores que intentaron matar al presidente. Yo en realidad no sé qué tan preparado, porque por más cantidad de armas que tenga, parece Rambo, no sé, una persona que va sola ahí luchando. Sí. Está muy difícil, por más que tenga toda esa cantidad de armas. No sé, me gustaría que nos deje también su comentario ahí abajo, qué opina. Lea el artículo, también se lo comparto en la descripción de este episodio para que lea cómo sigue esta parte judicial, cómo sigue la justicia para esta persona, para Cole Allen. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que toda la información que le compartimos le sea útil, que también la comparta con toda su gente, porque ¿quién no usa plásticos? Mucha gente también quiere saber qué pasa con ese dinero que uno pone ahí para pagar sus impuestos, dónde termina ese dinero en estos beneficios como SNAP. Es importante. Así que bueno, muchas gracias. Deje su comentario. Gracias por acompañarnos y si no está suscrito, este es un buen momento para suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias a Víctor. todos. Gracias, Elena.